abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Ezequiel. Vamos al capítulo 5 del libro de Ezequiel. Estaremos esta tarde continuando, disfrutando de el mensaje que Dios le dio a Ezequiel. Y vamos a ver el propósito que el Señor tenía para dar este mensaje a su hijo. Como saben, hermanos, si hablamos las últimas semanas, Ezequiel fue llamado por Dios para ser profeta entre los exiliados que estaban en Babilonia. ¿Soy yo o está muy fuerte? Me retumba a mí aquí delante entonces. Pues desde el inicio del libro, Dios le dio a Ezequiel su soberanía y la gravedad del pecado de Judá. Hemos visto que Ezequiel contemplaba la visión de la gloria de Dios. Hemos visto que recibió el llamado a proclamar la palabra a una nación que Dios reconocía como rebelde, y luego vimos cómo fue constituido como el atalaya responsable de advertir al pueblo acerca de sus errores, de su rebeldía. La predicación anterior estuvimos aprendiendo que Dios convirtió la vida de Ezequiel en una señal profética. El sitiamiento de Jerusalén, los días que estaría Ezequiel acostado, ¿verdad? Tantos días de un lado, tantos días del otro. Esos eran los días de juicio que el Señor había preparado. Y la comida racionada enseñaba la advertencia que Dios estaba dando antes de disciplinarlos. Vimos que Dios es misericordioso, pero también es justo al juzgar el pecado de sus hijos, la persistencia del hombre en el pecado, porque esta persistencia no hace sino que mostrar que no querían someterse a la voluntad de Dios. Y ahora, hermanos, en este capítulo 5 estaremos viendo la señal profética que el Señor ha hecho de la vida de Ezequiel. Continúa, pero ahora el mensaje es más específico aún. Dios explica por qué viene el juicio y qué sucederá con Jerusalén. La idea central del capítulo 5, hermanos, no es mostrar la destrucción de una ciudad y la pérdida de las vidas, sino la responsabilidad del pueblo que había recibido grandes privilegios y que ellos habían despreciado. El propósito no es ver la vida de las personas ni las pérdidas de las personas, sino cómo los hombres desoyen la voluntad de Dios y se pierden en la vanagloria de esta vida. Hermanos, veremos que cuanto mayor es el privilegio de conocer a Dios, mayor es la responsabilidad de obedecer. Por eso la rebelión trae un inevitable juicio. ¿Y por qué? Porque se rebelaron contra la voluntad de su Dios y de entrar en el primer punto en la predicación en esta tarde. El título es El justo juicio de Dios sobre la rebelión. Antes de pasar al primer punto, vamos a ir al Señor en oración. Padre, gracias te damos una vez más por poder estar en tu casa en esta tarde y poder disfrutar, Señor, de abrir tu palabra y de compartir, Señor, lo que tú tienes. Tu palabra para cada uno de nosotros. Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor. Transforma, Padre amado, nuestras mentes y nuestros corazones a la luz de tu palabra, te lo pedimos, Señor. Obra en medio de esta tu iglesia, bendícenos para que te demos honra y gloria, Señor, para que nos sometamos a tu voluntad, que busquemos, Señor, conocer y reconocerte en nuestras vidas. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén.
Muy bien, el primer punto que vamos a ver, hermanos, en esta tarde es que Dios que desprecia privilegios espirituales. Dios ordenó a Ezequiel, en un momento veremos cómo ordena a realizar unas ciertas modificaciones en su aspecto, ¿verdad? Y veremos lo que esto supone. Vamos a ir al capítulo 5 y leeremos del 1 al 4. Dice, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y la tercera parte esparcirás al viento y yo desembarcaré en pos de ellos. Tomarás también allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto y tomarás otra vez de ellos y los echarás en saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Vemos que en los primeros versículos le está hablando Ezequiel, le dice, y tú, hijo de hombre, se refiere directamente a Ezequiel, le dice, toma un cuchillo agudo y una navaja de barbero. Claro, Dios le pide a Ezequiel afeitarse la cabeza. Para él era humillante, era de pero vemos que más allá de la humillación, hermanos, Ezequiel acepta tener en pos de cumplir la voluntad de Dios, tiene un propósito, luego él tiene que dividir estos cabellos en tres partes. ¿Y por qué? El Señor le dice que una parte será quemada, otra parte será destruida por la espada y otra parte será dispersa por el viento. Los cabellos que Ezequiel tuvo que cortar de su cabeza y de su barba representan a los habitantes de Jerusalén. La señal anuncia tres diferentes formas del juicio que vendría. Un pueblo rebelde que persistió en su rebeldía, pero antes de describir la razón del castigo, Dios demuestra una verdad importante para entender. El juicio, hermanos, no era accidental en la vida del pueblo de Israel, era una consecuencia de la rebelión que ellos tenían en pos de su Dios. Si vamos al libro de Amós, o bueno, creo que Marcos los pondrá, Amós capítulo 3, versículo 2, le dice Dios al pueblo de Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios les explica que porque ellos tenían una relación única con Él, también tenían una responsabilidad mayor en este mundo, el privilegio nosotros también tenemos y que nosotros también damos este privilegio que nos hace a nosotros mayormente responsables en este mundo. Y ese privilegio, hermanos, es el mismo que se ve en Deuteronomio. Esta mañana justo lo estábamos leyendo, Deuteronomio 4:35, dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. El pueblo de Israel directamente tenía una comunión con el Señor. Dios se presentaba delante del pueblo y Dios hablaba al pueblo y llevaba a sus profetas al pueblo. Dios hizo innumerables cantidades de maravillas, milagros al pueblo que una y otra vez
despreciaba a su Dios, despreciaba a aquel que los había escogido, a aquel que los había redimido. Y hermanos, vemos en Lucas capítulo 12, versículo 48 que dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vemos que dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Jesús enseña este mismo principio y los privilegios que traen responsabilidades a aquellos a los que se les haya enseñado mucho. ¿Qué dice Dios? Mucho se les demandará. Hermanos, la cercanía con el conocimiento o al conocimiento de Dios. Vemos o pensamos que puede o debe producir algo, pero hermanos, vemos que el pueblo en el que vivía, en el que habitaba la misma y propia presencia del Señor, ellos habían normalizado esta situación y habían deformado el mensaje de Dios en un legalismo que los había alejado de la verdad. Y debemos, hermanos, nosotros ver este ejemplo y debemos pelear con esta normalización de la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos pelear contra el hecho de escuchar, pero como si nos hablaran de lejos, ¿verdad? Como si a mí no me hablaran, ¿no? Nosotros venimos, nos sentamos en la iglesia y alguien predica, ¿no? Y nosotros cuando escuchamos pensamos en otra persona. Eso le viene bien a este, ¿no? O a aquel otro. No, hermanos, escuchemos nosotros y evaluemos nosotros cuántas cosas, por más pequeñas que sean, deberíamos cambiar o en las que deberíamos reflexionar para no caer en el error. Porque, hermanos, la cercanía al conocimiento de Dios no produce una confianza y no produce sometimiento a la voluntad, sino que el conocimiento de la palabra de Dios produce obediencia y sometimiento a Dios y a su voluntad. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de conocer nosotros individualmente el mensaje de Dios. Porque se nos ha dado la posibilidad, porque Dios nos ha brindado este privilegio. Y cuando nosotros menospreciamos este privilegio, no estamos menospreciando un libro, no estamos menospreciando algo secundario en nuestras vidas, estamos menospreciando al Dios que es capaz de obrar para lo mejor en nuestras vidas o que es capaz de castigarnos por hacer oídos sordos a aquel que nos habla. Y hermanos, debemos preguntarnos en qué situación nos encontramos nosotros a la luz de la palabra de Dios. En qué parte estamos nosotros y cuán oidores somos nosotros de la palabra de Dios. No sea que caigamos en el mismo error que el pueblo de Israel. Y claro, nos podemos preguntar, ¿pero qué hicieron para merecer ser matados a espada, ser quemados y encerrados en este asedio que tendrían en Jerusalén, o esparcidos, ¿verdad? ¿Verdad que yo leo esto y la evidencia, ¿verdad? Tantas veces hablan los científicos, ¿no? De las evidencias empíricas, ¿no? ¿Qué mayor evidencia hay
de un pueblo esparcido como por el viento, el pueblo de Israel, llevado a todas las partes del mundo, dispersado por el mundo, azotado por el mundo. Este pueblo que Dios escogió como testimonio al hombre para que el hombre pudiese ver que la voluntad de Dios es efectiva y es real en el mundo. Si prestáramos un poquito más de atención al mensaje de la palabra de Dios. Así que, hermanos, debemos ver que Dios responde esa pregunta. ¿Cuál era la razón de este juicio violento a nuestros ojos hacia el pueblo de Israel? Y este es nuestro segundo punto. Este segundo punto, que es la raíz del juicio, es la rebelión del pueblo de Israel. Y los versículos 5 al 11 de Ezequiel 5 nos dicen así: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues, ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti. Sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, hermanos. Pero caemos porque es nuestra decisión. El pueblo de Israel se rebeló continuamente, persistentemente, a través de la historia. Ellos decidieron hacer oídos sordos al mensaje de su Señor y su Salvador. Dios declara que Jerusalén había sido colocada en medio de las naciones con un propósito. Habían recibido la ley, habían recibido el pacto, tenían el templo, tenían la revelación divina de Dios y era suya, porque Dios de su voluntad había decidido dársela a ellos para que ellos fuesen ejemplo, luz al mundo. Pero en lugar de vivir conforme a esos privilegios brindados por Dios, se rebelaron, como dice la palabra de Dios, más que el resto de las naciones, porque nos dice que no solamente que tomaron su ley y la convirtieron en poca cosa, sino que ni siquiera anduvieron en su ley, no anduvieron ni siquiera en las leyes de los pueblos de su alrededor, fueron aún más perversos que los propios paganos. Y hermanos, el problema no era ignorancia, no era la ignorancia lo que Dios castigó en sus vidas.
Dios mandó y manda a conocer sus mandamientos. Y el problema del pueblo de Israel fue que ellos decidieron rechazar conscientemente la voluntad revelada y dada por Dios a ellos. Romanos capítulo 2, leemos los versículos del 17 al 24, dice: He aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la conciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, tú que tienes la ley, tú que tienes la posibilidad y que te pones en un sitio de enseñar, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No vives lo que enseñas? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, en el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, Pablo reprende a quienes poseen la ley, pero no la obedecen, la desoyen. El privilegio religioso que ellos habían deformado sin sometimiento, sin obediencia, porque habían convertido la ley y los mandamientos de Dios en metas de hombres. Hermanos, este privilegio produjo en ellos una mayor culpabilidad. Y la palabra de Dios nos dice en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Hasta la cosa más pequeña, menos importante, y Dios te dice, pero si lo sabes hacer bien, si lo sabes hacer mejor, si tienes la posibilidad, porque tienes el conocimiento, porque te lo he brindado, te he dado la posibilidad de que hagas algo mejor, y no lo haces, es pecado y pecas deliberadamente. La Biblia claramente enseña que el conocimiento incrementa, hermanos, la responsabilidad moral. Y el pueblo de Israel, como hemos visto en el libro de Ezequiel, nos dice que ellos fueron puestos con un propósito. Ellos debían ser luz al mundo, debían ser la demostración viva, tangible, de un Dios amoroso, todopoderoso, de un Dios victorioso que les había prometido que los salvaría y que los restauraría en medio de estas naciones que no seguían su voluntad. Acabamos de decir los versículos, ¿verdad?, de este mes, Mateo 5, 14 al 16. ¿Qué dice? Vosotros sois la luz, ¿de dónde? ¿Del mundo? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, la tragedia que sobrevino al pueblo de Israel y que continúa sobreviniendo al pueblo de Israel, esta tragedia es una decisión espiritual
de ellos. Y nosotros deberíamos preguntarnos, ¿nosotros estamos dispuestos a seguir esos mismos pasos? ¿A aceptar esta tragedia para nuestras vidas? ¿Desoyendo la voluntad de Dios? ¿No siendo esa luz que Dios nos dice que, hermanos, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder? Vosotros no os podéis esconder, ¿verdad? ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Agachar la cabeza, ¿verdad? Porque era más interesante crecer, ¿no?, a la luz y a los deseos del mundo y de los pueblos que estaban alrededor de ellos, que crecer a la luz de la palabra de Dios, vivir de una manera victoriosa, no para el mundo, sino para un Dios que los había protegido y un Dios que se glorificaba en ver cómo sus hijos podían hacer su voluntad, pero no, todo lo contrario, esta tragedia en sus vidas, hermanos, fue por una decisión espiritual. No es no conocer la verdad, sino conocerla y rechazarla. Teniendo la luz, pudiendo ser la luz, amaron más las tinieblas que la luz, como nos dice Juan 3:19. Y hermanos, esa es la advertencia que Dios nos da a nosotros. ¿Cuál es nuestra decisión con el propósito que Dios nos da y nos brinda a nosotros como hijos suyos? Debido a esta rebelión deliberada del pueblo de Israel, Dios anuncia las consecuencias inevitables de su justicia santa y divina, hermanos, y perfecta, porque esta es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y la voluntad de Dios es que en su presencia no haya ningún tipo de pecado ni de abominación. Y el pueblo de Israel había sido el pueblo escogido por Dios para que Él habitara en medio de ellos. Y ellos lo menospreciaron. Y hermanos, hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hoy nosotros somos responsables delante de Dios de no menospreciar a aquel que mora en nosotros, a aquel que trae luz, entendimiento a nuestras vidas, a aquel que quiere traer santidad divina a nuestras vidas. Porque hermanos, si no aceptamos esto, vendrá un juicio perfecto y divino como aquel que habla. Y hermanos, nuestro tercer punto nos dice que el juicio de Dios tiene el propósito de defender y de demostrar su santidad. No nuestra condición. Nuestra condición es penosa. Nuestra condición es pecaminosa. Y Dios se entregó a sí mismo para liberarnos de esa condición, para, hermanos, limpiarnos de toda maldad y que nosotros ahora seamos esa luz en lo alto de un monte que no se puede esconder. No para que sigamos viviendo la misma condición que antes, sino para que nuestra vida sea cambiada, restaurada. Y este es el propósito de Dios en el juicio, defender y demostrar su santidad y que su santidad va a permanecer. Los versículos del 12 al 17 en Ezequiel 5 dicen así: una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá a espada alrededor de ti y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desvainaré espada. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi cielo cuando cumpla en ellos mi enojo. Y esto no es porque Dios es un Dios malo,
Esto es porque Dios les estuvo advirtiendo, porque Dios es un Dios santo y Dios les dio continuamente la oportunidad, una vez tras otra vez, tras otra vez, de santificar a su pueblo. Y ellos decidieron negar la bendición de Dios y eligieron el pecado del mundo. Dice, versículo 14, y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Qué revelador es esto. Yo no paro de leer y de sorprenderme. Las palabras de Dios son, hermanos, incuestionables. El pueblo de Israel hoy en día sigue siendo ejemplo de todo lo malo que no quieres hacer, ¿no? Siempre cuando dicen a alguien, eres un judío, ¿no? Es una connotación buena o mala. Mala, ¿no? Porque son agarrados, porque son usureros, porque son no sé qué, porque son no sé cuánto. Hermanos, serás oprobio y escarnio y escarnecimiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en represiones de ira. Yo, Jehová, he hablado. Ese mismo Dios que en el versículo 14 les dice que los va a convertir en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor, a los ojos de todo transeúnte, de toda persona que camine y pase alrededor de ellos. ¿No es maravilloso ver cómo la palabra de Dios se cumple también en su juicio? Y hermanos, Dios da la oportunidad de que esto no sea la vida y la situación en la que caigan sus hijos. Por esto es una decisión de cada uno. Dice el versículo 16, cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Hermanos, estos últimos versículos explican el destino fatal de Jerusalén y del pueblo. Muerte por hambre, por espada, por dispersión, por bestias. Dios mostrando su juicio santo. Y estas imágenes son fuertes, pero revelan, hermanos, una verdad fundamental que todo hombre y mujer de Dios debe conocer. Dios no actúa por capricho. Dios defiende su santidad. Dios defiende la verdad de su palabra. Dios no es hombre para errar, no es hombre para cambiar, no es hombre para justificarse. Dios quería a un pueblo santo y le dio sus herramientas, ¿verdad? Para que ellos dijesen, debemos rendirnos a este Dios grande y misericordioso. Debemos someternos a su voluntad, debemos someternos a este Dios que nos ha librado de toda clase de mal y que cuando nosotros nos sometimos a Él, nos dio toda clase de victoria que para nosotros era imposible. ¿Y qué hicieron ellos? Convertir a Dios en legalismo. Esperar que Dios obrara en sus vidas para bien, como hablábamos esta mañana en la escuela dominical, para luego ellos dar gracias a Dios. Pero primero que Dios me bendiga. Primero que Dios me ayude. Primero que Dios haga lo que yo quiero y ya después le daré honra y gloria a Dios. Cuando Dios te pide que le des honra y gloria, que conozcas y entiendas su voluntad, te sometas
a tu voluntad, y Dios no te dice que te bendecirá en el futuro. Dios te dice que te seguirá bendiciendo y seguirá obrando en tu vida, como ha hecho hasta este día y hasta este momento en el que, con toda su misericordia, Dios te guió. Pero vemos que el pueblo de Israel desperdició todo lo que Dios le brindó. Y el propósito, hermanos, final del juicio es que el pueblo reconozca quién es Dios. Levítico capítulo 10, versículo 3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ya está, no hay más que decir. Dios quiere glorificarse ¿en quién? En los que a mí se acercan. En los que a mí se acercan, me santificaré, dice Jehová. La santidad de Dios debe ser reconocida por quienes afirman conocerle, por quienes afirman pertenecerle. Y hermanos, Dios quiera que seamos nosotros los que estamos aquí hoy sentados, escuchando, que nosotros, hermanos, podamos decir en nuestras vidas que queremos acercarnos a Dios, que vamos a acercarnos a Dios para que Dios nos santifique, para que Él se santifique, para que el nombre del Señor sea glorificado. Hebreos 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Claro, esto es, ¿no?, a los ojos del mundo actual, esto es malísimo, no, tú no puedes corregir, porque, ¿no?, los niños, no, porque el niño se está expresando, el niño se está conociendo, entonces tiene que conocer sus límites, tiene que saber quién es, tiene que... No, Dios te dice que al que ama, lo corrige y lo disciplina. Yo estaba hablando esta semana, ¿verdad? Si no me equivoco, ayer mismo lo estábamos hablando, el viernes, perdón, con dos hermanos, estábamos hablando de cómo nos corregían, ¿no? Y yo digo, tú imagínate, digo, con lo que me corrigieron a mí, y soy lo que soy, tú imagínate si a mí me hubiesen dado cancha libre y me hubiesen dejado ser como yo quería. Hermano, y claro, yo le decía, yo no tengo ningún trauma de la infancia. Tengo algunas lagunas, ¿no? Hay cosas de las que no me acuerdo, ¿no? Pero no tengo ningún trauma de la infancia. Yo no creo, ni pienso, de que mis padres no me querían porque me disciplinaban. Todo lo contrario, yo era un trabajo extra en sus vidas. Era una responsabilidad que ellos tomaron para hacerme una persona más decente, una persona que pudiese ser parte de una sociedad, que conociera que hay límites que no pueden ser traspasados. Hermanos, eso es una bendición, porque tú ves cuando a un niño no le ponen límites, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nadie lo quiere tener cerca porque es insoportable, porque es maleducado, y Dios quiere hacer de nosotros no solamente buenas personas, Dios quiere hacer hijos que sean ejemplos al mundo. Por eso Dios nos dice que al que ama, disciplina, porque Dios quiere que nosotros podamos ser un ejemplo al mundo de esos hijos que han sido santificados, que tienen un Padre que se preocupa de ellos y se preocupa por perfeccionarlos para que no anden en la perversión en la que anda el mundo. Y hermanos, cuando viene el castigo de Dios a nuestras vidas, no es para que nosotros reneguemos
y maldigamos y nos enojemos y nos frustremos. Es para que nosotros paremos y recapacitemos. Oye, ¿por qué Dios me está dando este toque? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué cosa hay en mi vida que yo no estoy dándole honra y gloria a Dios? ¿Qué cosa hay en mi vida que no permite que se cumpla esto que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré? Porque, hermanos, el propósito es santificar no nuestras vidas y que nosotros seamos mejores y que seamos más espiritualoides, ¿no? Y seamos más santitos o seamos, que tengamos más suerte en este mundo. No, no. El propósito de nuestras vidas debe ser Dios. Debe ser darle honra y gloria a aquel que nos salvó y que obró en nuestras vidas. Por eso, hermanos, la disciplina divina de Dios no contradice su amor. Es una expresión de Él, es parte de su preocupación por santificar a un pueblo que debe darle honra y gloria a Él y que debe ser digno de presentarse delante de su presencia para poder glorificar a su Dios. Porque no hay y no debe haber y nunca habrá ningún tipo de maldad ni de pecado en la presencia del Señor. ¿Cómo vendremos, hermanos, nosotros a presentarnos delante de Dios, justificando toda nuestra maldad y todo el pecado y toda clase de pecados que hacemos en nuestras vidas? No, no. Dios quiere que nosotros recapacitemos, reconduzcamos nuestras vidas y que, hermanos, vivamos una vida que pueda darle honra y gloria a Él, que es nuestro Señor. Dios disciplina porque toma en serio su propia santidad y porque desea confrontar el pecado antes que el pecado nos destruya. Porque el pecado obra para destruir al hombre, pero Dios obra para salvar y para santificar a su pueblo y a los hombres. Entonces, hermanos, vemos que el propósito de Dios es recordar que los privilegios espirituales producen una mayor responsabilidad en nosotros, ¿verdad? Yo digo, en mi mente se me venía continuamente eso que le decía el tío de Spiderman a él, ¿no? Que un gran poder trae una gran responsabilidad, ¿no? Yo digo, ¿habrá leído Ezequiel, el hombre que escribió esto? Hermanos, nosotros realmente, verdaderamente, tenemos un gran poder y tenemos una gran responsabilidad en este mundo. Y no es que nosotros vamos a ser fabulosos, no es que nosotros vamos a ser los que vamos a salvar al mundo, no, no. Nosotros estamos aquí para ser ejemplo de aquel que quiere salvar al mundo y las almas del mundo que están a nuestro alrededor. Así que, hermanos, vemos que la rebelión demuestra la culpabilidad del hombre, porque el pecado que habita en nosotros es el que hace que nos rebelemos en contra de la voluntad de Dios, de la santidad que Dios demanda de nosotros. Nuestro pecado, nuestra condición es la que obra para que nosotros nos rebelemos en contra de hacer lo bueno, lo agradable a los ojos de nuestro Señor. Y vemos que la disciplina revela la santidad y la justicia divina de Dios. Jerusalén, hermanos, no fue juzgada porque ignoraba a Dios y su mensaje, sino porque conocía su voluntad y decidieron ellos persistir en su maldad y rechazarla. El mensaje es que los privilegios espirituales que ellos recibieron antes y ahora nosotros, hermanos, no sustituyen
la obediencia. Nosotros ahora tenemos estos beneficios espirituales y estos beneficios espirituales nos tienen que hacer ver que necesitamos obedecer más, que necesitamos conocer más y necesitamos someternos más a la voluntad de Dios para ser agradables a los ojos de nuestro Señor y de nuestro Salvador. El mensaje, hermanos, es que los privilegios espirituales demandan una mayor obediencia por nuestras partes. Dios espera una respuesta de obediencia proporcional, hermanos, a la luz espiritual que nosotros recibimos. Cuanto mayor es nuestro conocimiento de la verdad, mayor es nuestra responsabilidad delante de nuestro Dios. Y hermanos, es el mensaje. Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No seáis vosotros los siguientes que deciden de su propia voluntad, engañarse a sí mismos, creyendo que viniendo y sentándose y calentando un banco, están haciendo la obra de Dios y están conociendo a Dios. Hermanos, debemos someternos a la palabra de Dios, pero primero debemos empaparnos del conocimiento de la palabra de Dios para saber quién es el que nos habla y quién es el que nos manda y qué es lo que nos manda a hacer. Santiago advierte contra una religión superficial que escucha la verdad sin entenderla y sin permitir que transforme la vida. Y este es el mismo problema que infectó Jerusalén en los tiempos de Ezequiel, y es el problema que azota la vida de hombres y mujeres que se reúnen en iglesias que dicen ser cristianos, pero que no ponen sus oídos en la verdad. Así que debemos ver que la cercanía a Dios es un privilegio inmenso, pero también es una gran responsabilidad. La verdadera evidencia, hermanos, de conocer a Dios no es cuánto sabemos acerca de Él, sino, hermanos, cuánto deseamos someternos a la verdad de la palabra de Dios. La evidencia de que somos sus hijos y que, hermanos, le conocemos es que deseamos de todo corazón someternos a un Dios que es justo, bueno, misericordioso. La palabra de Dios nos dice que Él es grande en misericordia para con nosotros. ¿Qué más, hermanos, queremos saber y entender de lo que este mundo nos puede ofrecer? Si Dios nos da lo mejor para nuestra vida, si Dios nos da lo mejor para que vivamos, hermanos, de la mejor de las maneras. ¿Saben cuál es? Alejados del juicio de un Dios santo y divino, de un Dios todopoderoso. Y hermanos, esta es la decisión que nosotros podemos tomar hoy. Este es el ejemplo que el Señor nos ha dejado en su palabra para que nosotros recapacitemos y evaluemos la condición de nuestra vida, para que nosotros, hermanos, ahora sí, cumplamos con el propósito que Dios nos da, ser esa luz, ser esa ciudad asentada en lo alto de un monte que no puede esconderse. Vamos al Señor en oración. Padre amado, gracias te damos una vez más por tu amor y tu misericordia, Señor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un Dios 3 veces santo y a la vez misericordioso, a la vez amoroso, que viendo y conociendo nuestra condición se apiadó de nosotros y envió a aquel que sería la propiciación de nuestros pecados. Señor, y ahora tú nos has entregado todos estos privilegios espirituales que son para la eternidad, Señor, de nuestras vidas, para que nosotros te conozcamos más y más, para que en agradecimiento, Señor, a ti y a tu voluntad decidamos someternos
para hacer, Señor, tu buena obra agradable y perfecta, como nos dice tu palabra, para todos aquellos que creen, que le conocen. Padre, te pedimos que tú obres en medio nuestro, que tú nos bendigas, Señor, a través de tu palabra y que nos ayudes, Señor, a recapacitar en nuestras vidas, a reconducir toda mala situación, Señor, y a huir de un justo juicio que tú tienes para aquellos que se rebelan contra ti, Padre amado. Obra en medio nuestro para que, Señor, deseemos de todo corazón someternos a tu bendita y santa voluntad, Padre amado. Bendícenos, guíanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Pastor.